¿qué conceptos tan torcidos tiene el presidente de la integridad, de la honestidad, de la incorruptibilidad, ¿no? Sí. Y la verdad es que dice, yo no establezco con nadie relaciones de complicidad hasta con mi familia. Dios, que le pregunten a Pío. Señores, los senadores de Morena no mueven un dedo, un lápiz, una coma, no le mueven nada a lo que el presidente manda. Va a ser la empleada del presidente, ya no siendo presidente, Claudia Sheinbaum, ahí está la evidencia, ¿no? Pero aquí lo que está haciendo el presidente López Obrador, pues es que en un evento como este, en donde es la cultura, la lectura y el conocimiento, pues el presidente no figura en ninguna de las tres. Y el señor se indigna y dice, claro, ay, me ganaron el trending topic. Es el machismo en su máxima expresión. Si pudiéramos poner el nombre a este video en especial, yo le pondría así, Andrés Manuel Díaz Obrador es su nombre y cinismo es su apellido. Al presidente ya hay que decirle que ya le baje las pastillas, ¿no? Más bien, sí, que no ande sugiriendo autorrecetarse, ¿no? Sí. Porque pues ya sabemos en qué acaba. Amigas y amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al Ridículo de AMLO, el programa en Atypical TV, donde analizamos las afirmaciones del presidente López Obrador en las conferencias de prensa. Yo hoy acompaño a Adriana Dávila. ¿Cómo estás, Adriana? Yo te acompaño a ti, más bien. Nos acompañamos, pues. Nos acompañamos y la verdad muy contenta. Gracias nuevamente por la invitación. Es el segundo programa contigo. Estoy muy agradecida por el recibimiento que me has dado y que me han dado todos muy buenos comentarios. Sí, no nos fue mal. Gracias. Qué bueno. Y hoy tenemos también varios temas que seguramente discutiremos aquí con mucho detalle para que ustedes puedan evaluar lo que está diciendo y haciendo el presidente López Obrador en las conferencias. Te voy a platicar qué es lo que vamos a ver hoy. Primero, ¿cuál es el comentario que hizo el presidente respecto de la abierta cercanía y preferencia por las tres personas que propuso para la Suprema Corte de Justicia sustituir al ministro Saldívar? Que, por cierto, ninguna fue aprobada y esa terna fue bateada. Segundo, vamos a ver también lo que dijo el presidente sobre la reunión o supuesta reunión que hubo entre él y Claudia Sheinbaum, como si no se vieran o como si no estuvieran en un chat ahí todos los días mandándose mensajes, memes y emojis. Como si no tuviera que venir a decirle cómo me va. Por supuesto, a ver cómo van las encuestas. Tercero, cómo el presidente nuevamente trató de minimizar la FIL, la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, porque el presidente no va, Claudia Sheinbaum no va, y pues es un lugar donde recibiría críticas. Pero bueno, este líder que presume tanto del pueblo, que lo quiere, no hay escenas de él y el pueblo juntos. Cuarto, vamos a ver la opinión que dio el presidente López Obrador sobre el cierre o suspensión de la cuenta de X o Twitter del presidente Vicente Fox después de un comentario que hizo. Y bueno, pues algo que seguramente el presidente se identificó, pero no lo quiere decir. Y por último, la reacción del presidente López Obrador a un comentario de un ministro de la Suprema Corte de Justicia respecto de todos los nombramientos que se han ido rezagando en el Senado y que pues claramente el presidente López Obrador no quiere mover porque quiere de alguna forma eventualmente colonizar todos estos organismos y nombramientos que le tocarían, pero pues que prefiere que no funcionen o que funcionen a medias para que él pueda eventualmente entrar y solucionarlo con su propia gente, ¿no? Entonces, si estás de acuerdo, vamos a empezar y vamos a ver qué fue lo que dijo el presidente abiertamente, declaradamente, respecto a la simpatía que tenía por esta terna, que pues me parece que esa fue la razón por la que la batearon a final de cuentas. Listísima, adelante. Vamos a ver. Sí están vinculados a mí, ¿cómo no? Y es un orgullo para mí, pero al mismo tiempo es gente honesta, son mujeres honestas, íntegras, incapaces de cometer una injusticia, incorruptibles. Además, yo no establezco con nadie relaciones de complicidad. Hasta con mi familia, mis amigos, con todos. Es una relación de respeto, siempre. Estoy acostumbrado a eso. Entonces, ¿quién va a decidir? Pues los senadores, que decidan, que revisen. Ahora sí, a esas vamos, está como con lo que decíamos ayer, ¿no?
¿Cuántos periodistas independientes hay en el Universal? Su cierre, ¿no? Qué bárbaro. A mí, la verdad es que cada vez me extraña menos la facilidad con la que miente. De acuerdo. Tú lo has venido además acreditando en las publicaciones que tiene Luis, pero fíjate los conceptos que usa. Integridad de las personas que propuso. Que habrá que ver qué es eso, ¿no? Incorruptibles, a eso voy. ¿Qué conceptos tan torcidos tiene el presidente de la integridad, de la honestidad, de la incorruptibilidad, ¿no? Sí. Y la verdad es que dice, yo no establezco con nadie relaciones de complicidad hasta con mi familia. Dios, que le pregunten a Pío, claro, ¿no? Termina el presidente exculpando todo lo que hacen y como bien lo señalas, Luis, lo has señalado anteriormente, empieza a colonizar las instituciones, es otra forma de invadir a las instituciones autónomas. En el caso concreto del Poder Judicial, con quien tiene ya evidentemente una fijación para destruirlo, a mí me parece que esto es muy grave, no solo porque haya cercanía con el presidente, que esa me parece, y yo también creo, no tendría nada de malo si lo que veamos en los perfiles, por lo menos en las comparecencias, tuvieran los criterios, llamémosle autónomos, incluso los conocimientos técnicos y jurídicos que se requieren para un cargo de esa naturaleza. Pero las comparecencias en sí dieron, por supuesto, la imagen y evidenciaron que lo que más le interesa al presidente sí está presente ahí, que es 100% vinculación con él, vinculación con él, ¿no? Sí. La capacidad no debe estar presente y de verdad fue de vergüenza las comparecencias de las 3 propuestas que se dieron, que afortunadamente no se aprobaron. Hay quienes dicen, bueno, vendrán otras peores, ¿no? Y el presidente está apostándole a, de todos modos, impulsar a una figura que sea afín a él. Pues yo no sé qué es peor, o sea, lo peor es el cinismo con el que se describen acciones que son poco éticas del presidente. A mí me sorprende que con todo y lo que se esperaba incluso desde el inicio, que pues todo el mundo sabía que había una cercanía y que el presidente ahora sale muy valiente a decir que está orgulloso de ello, más bien cómo la verdad es que estuvo cerca de ser aprobada. Se necesitaban, porque al salirse el quórum que se necesitaba y los votos, al salirse algunos senadores, el número que se necesita para aprobarla era menor y se quedaron como a 4 votos. El tema de fondo es que además 4 votos y de aprobación, pero también senadores de Morena que no estuvieron presentes. Imagínate. Tiene que ver con varias cosas, Luis, y a mí me parece que el asunto de fondo es que el presidente no estaba convencido. O sea, lo que el presidente hace con todo este proceso es tener elementos para seguir golpeando al Poder Judicial. Y entonces lanza una terna que es la primera carnada para todos, le dice a sus senadores, tienen que hacerlo. Yo veo a Olga Sánchez Cordero discutiendo, argumentando eso, a Ricardo Monreal, el defensor de la Constitución, que con el Plan B se paró y sacó un documento de 120 faltas a la Constitución, y hoy diciendo, pero si antes lo hacían, ¿por qué no? Además, todos son cercanos. Vaya, en fin, una serie de inconsistencias que van arrinconando sus propias trayectorias, que van desnudándolos tal cual son, pero el presidente lo que busca es que esto se alargue lo más posible porque le permite seguir golpeando a la Suprema Corte y porque le permite tomar la decisión de lo que él quiere. ¿Y qué significa esto? Que en los siguientes días tendremos la siguiente propuesta, que puede ser incluso solo cambiando a una de las 3 figuras que estuvieron ahí presentes. No sé cuál va a ser el escenario, pero va a cambiar a una de esas 3, o quizá las 3, no lo sé, pero seguirá. Y el siguiente paso, si no se aprueba, Luis, pues es evidentemente la decisión del presidente que termina siendo lo que él quiere. Es una muestra de fuerza de decir, aquí se hace lo que yo digo. No eso de que yo no tengo nada que ver, de todos modos los senadores lo van a aprobar. Señores, los senadores de Morena no mueven un dedo, un lápiz, una coma, no le mueven nada a lo que el presidente manda. Son, de verdad, lamentablemente, figuras decorativas en un segundo poder que se supone de la Unión debiera ser más poderoso. Y también creo que la idea en un momento del presidente de nombrar, postular a estas 3 personas, estas 3 mujeres, es tratar de evitar el escenario en el cual los nombramientos anteriores fueron
pues buscaron de alguna forma más obedecer a la Constitución y a las facultades que tienen, a la responsabilidad que tienen, tomando decisiones que no necesariamente favorecían lo que quería el presidente. Y lo que el presidente ha peleado con la Corte desde el primer momento y hasta ahorita es que lo que manda o lo que quiere, lo que le ha corregido la Corte son decisiones y procedimientos que han sido inválidos, cuestiones que han sido inconstitucionales, en fin, temas que no están bien planteados por flojera, por desidia, por ignorancia o por intención. O por intención. Pero yo creo que de las 4, la verdad es que lo de la intención se me hace el porcentaje más reducido. En todo caso, el presidente utiliza, como dices, todo esto para golpear al Poder Judicial y eventualmente también quitarle dinero para utilizarlo en otras cosas. Tratar de presionar con el presupuesto, lo ha hecho desde el primer momento de su gobierno hasta este momento, hasta este último presupuesto, que fue el último que le tocó aprobar siendo presidente, para de alguna forma presionar. En algunos casos le ha funcionado, en algunos casos no le ha funcionado, pero esta es la última oportunidad que tiene. Y le ha servido sobre todo, rumbo a la elección del año que entra, para hablar de la crítica al Poder Judicial nivel tengamos mayoría calificada, el suficiente número de diputados y senadores en el Congreso y en el Senado para que podamos modificar la Constitución a lo que el presidente quiere. Es la coartada, es el instrumento y todo esto es un plan del presidente López Obrador que busca desmantelar al Poder Judicial como sea. Y dices muy bien, el presidente es el último presupuesto que va a aprobar y habrá quienes nos digan, oigan, que no conocen que la aprobación la hace la Cámara de Diputados. Señores, no, la hace el presidente, él manda la instrucción, claro, porque los diputados de Morena y sus aliados, el Verde, PT, pues evidentemente no tienen la menor idea de siquiera de lo que están aprobando, y los que tienen la menor idea se han vuelto cómplices enormes en esto. Y sí, es quitarle un poco el presupuesto al Poder Judicial, pero me parece que el fondo de la campaña siguiente, en el caso concreto del Poder Judicial, no tiene que ver solo con el dinero, que sí es una parte, como bien lo mencionas, pero tiene que ver más con encontrar al enemigo perfecto. A ver, en cada campaña el presidente que tuvo las 3 campañas tuvo un enemigo preferido, tiene que crearse todas estas figuras. Las últimas 2, las que perdió, pues fue la mafia del poder, que hoy se constituye en una nueva mafia del poder porque los tiene a todos ahí. Y ahora la nueva mafia del poder, que ya no puede él acusar porque son parte de su propia mafia, pues ahora resulta ser que es el Poder Judicial. Necesita tener un enemigo a vencer porque él es el hombre bueno, y perdón que yo diga que se trata de él, pues sí, se trata de él, porque el candidato es él. El candidato detrás de la candidata, ojo, yo no voy a demeritar las cualidades que pueda tener cualquier aspirante. Lo cierto es que esta es la estrategia que tienen. Él sigue siendo el que tiene el control de la campaña, es el jefe de campaña, claro, pero además es el candidato, es el vocero, sí, es el secretario, ¿no? Si va al bautizo quiere ser el niño, y si va a la boda quiere ser el novio, pero también el cura, en fin, todo eso. Y me parece fundamental. Esa es la narrativa. Así es que todos estemos preparados, también quiero decirlo, porque ese va a ser el escenario del siguiente año. Señores, van por la mayoría calificada porque hay que eliminar a la mafia del Poder Judicial. Exacto, el Poder Judicial ahora, ¿no? Y como dices, la intención del presidente López Obrador de estar permanentemente en campaña, a pesar de que dice que no se puede ocultar. Entonces, cuando de repente muestran al presidente López Obrador que se reúne con Claudia Sheinbaum y tiene que justificarlo porque pues obviamente registros de que entró alguien, ¿no? Le pide su credencial para que pase por el arco de seguridad, en fin, pues ya no le quedó de otra más que aceptarlo y decir de qué hablan. Pero lo ridículo es que diga el presidente de qué hablan, ¿no? Cuando hay tantos problemas y cuando pues es la del bastón de mando, no olvidemos, ¿no? Es la que le cede toda la responsabilidad. Entonces vamos a ver qué fue lo que dijo y regresamos para analizar definitivamente esta afirmación del presidente que sí se voló la barda. Vamos a ver. Tenía interés en platicar conmigo, comentamos algunas cosas, pues cómo le ha ido. Somos amigos, además es mi compañera, es la dirigente
de el movimiento al que pertenezco. Bueno, pues menos mal que son amigos. La verdad es que diga... No lo sabíamos. Sí, bueno, qué tranquilidad me da, ¿no? O sea, hay una lógica del presidente de querer simular. Cuando al inicio del gobierno decía que no veía al fiscal porque era independiente. Siempre se equivocaba en las fechas. No, lo vi hace 3 semanas, lo vi hace un mes, lo vi cuando platicamos de Ayotzinapa y tal. Luego, cuando decía que no veía a Saldívar. Ah, es cierto. Al ministro, cuando era presidente de la Suprema Corte, el ministro Saldívar, en ese momento, decía, no, yo nada más lo veo de vez en cuando. O sea, por favor. O sea, ¿dónde estamos? Si no estamos viviendo de un lado y otro del planeta. Y además, pues tratar de simular de que él no se mete ni en otros poderes, ni en su partido, ni con la candidata. La candidata a la que le dice o le trata de hacer parecer que todo su karma y todo su aura y todo lo que tiene el presidente López Obrador se transmite simbólicamente a través de un bastón y que entonces la gente tenga que creer, lo cual es muy difícil. No ha pasado en otros partidos, en otros países donde hay cambio de liderazgo populista a otro. La verdad es que es muy complicado que la gente pueda entender que Claudia Sheinbaum es López Obrador. ¿Qué va a pasar para que esto pudiera de alguna forma funcionar? Pues que el presidente López Obrador va a seguir metiéndose. Porque si la gente no cree que lo que salga de Claudia Sheinbaum es la voz del presidente, aunque hable con acento tabasqueño y todo, la verdad es que eso va a dejarle la puerta abierta al presidente López Obrador para que se siga metiendo, opinando y decidiendo. Yo creo que hay muy poco margen de lo que tenga Claudia Sheinbaum que piense alguien que ella va a decidir por sí sola. Claro. Creo que todos estos comentarios, estas referencias del presidente que parecerían inocentes, pero que traen una carga de no solo espontaneidad e improvisación del presidente que no sabe qué contestar, sino más bien una intención de minimizarlo, es la mejor prueba de que esto va a ser una especie de delegación del presidente, va a ser la empleada del presidente, ya no siendo presidente, Claudia Sheinbaum. Ahí está la evidencia, ¿no? En principio lo que diría es, esperemos, por supuesto que nadie tiene asegurado el triunfo y obviamente hay que hacer un trabajo enorme para que esto no suceda, en principio. Y segundo, Luis, yo le preguntaría a todos aquellos defensores de la Cuarta Transformación, ¿qué hubieran hecho si... o qué hubiera hecho el presidente candidato si cualquier otro aspirante en otro momento reciente hubiera acudido a Palacio Nacional? Yo le preguntaría, de verdad, si para la reflexión de todos, ¿qué hubiera hecho Andrés Manuel López Obrador candidato si cualquier otro aspirante en el pasado hubiera con tanto cinismo llegado a Palacio Nacional, en ese caso a Los Pinos, ¿no? A presentarse con el pretexto tonto de es que yo vine a entregar unos papeles. Claro. Fíjense, yo nomás presenté mi credencial de lector y vine y aquí entregué mis papeles. Bueno, pregunté, ahí estaba, pues ¿qué iba a hacer? Pasé. Pues qué suertuda la señora Claudia Sheinbaum, porque las madres de desaparecidos llevan días y días y meses y meses y meses pidiendo que las reciba. Es decir, la evidencia y el cinismo del presidente en un caso como esto, lo que nos dice a todos, Luis, es que todo lo que tenga que ver con temas electorales, vayan a Palacio Nacional, porque ahí está casas de campaña, está la estrategia electoral, está cómo ganar elecciones, es más, hay un manual para hacerlo, pero no vayas si tienes problemas, si eres un damnificado de Acapulco. Claro, no vayas si además tienes algún problema porque pues ya no hay recursos en los municipios, en los estados, en las dependencias. No vayas si tienes un familiar enfermo de cáncer, o no vayas si tienes alguna necesidad de buscar a tu hija, a tu hijo, porque está desaparecido por la complicidad con la delincuencia organizada. No vayas ahí a Palacio porque no te van a abrir la puerta. Te van a abrir la puerta solo si eres la candidata elegida o el candidato elegido del presidente López Obrador, porque también ha recibido a Mario Delgado. Digo, esto es muy simbólico con Claudia Sheinbaum, pero los pretextos alrededor de esto suenan patéticos, pero además ofensivos para un país que se desmorona y cuya popularidad del presidente no le alcanza para resolver los problemas. Claro. Porque sí, señores,
yo sé que siempre que uno argumenta estas cosas salen los defensores diciendo, pero somos los más queridos. ¿Pero y qué? ¿Lo quiere el mundo mundial? ¿No? Ahora, ¿no crees que en poco tiempo que llevamos de campaña realmente, o de pre-campaña, o lo que sea que es esto, que ya no sé... Ya no sabemos qué. Sí. De los nombramientos y todo, ¿no crees que ya van varias que le aplica el presidente López Obrador a Claudia Sheinbaum enfrente de todos? Yo creo que esta es una, pero van varias que veo que, bueno, lo que pasó en la Ciudad de México con Omar García Harfuch y Clara Brugada, quizá otros nombramientos de otros candidatos en los estados también tuvo que ver con una contradicción entre lo que quería Claudia Sheinbaum, porque pues a fin de cuentas van a gobernar el mismo periodo que Claudia Sheinbaum. ¿Cómo es que el presidente enfrente de todos les demuestra que el que manda es él? Y nos lo dice a todos, además, por si quedaba alguna duda. Ahora, supongo que algunos de Morena estarán contentos y conformes con esa forma de gobernar y de demostrar esto que dicen. Gobernar sus partidos, ¿eh? Sí, claro, de gobernarse a ellos mismos, ¿no? Sí. Pero en todo caso, sí veo esta intención del presidente de dejar claro, no en corto, enfrente de todos, y ya van varias, repito, en poco tiempo. Imagínate, las precampañas todavía todavía no estamos, no sé en qué parte, pero las campañas todavía no empiezan y el presidente ya lleva varias. No olvidemos, llevamos más de 1,200 conferencias de prensa, todavía faltan como 300. Dios, no me lo recuerdes, me vas a deprimir. Bueno, pues no, como 200 faltan. Está bien, ya te hice un descuento de 100. Gracias. Pero en esos momentos y en esas interacciones, el presidente López Obrador no va a dejar de demostrar a todos que él es el que lleva las riendas. Y al contrario, a mí me parece que esto se va a hacer más frecuente y más claro para el que le quede alguna duda. Y yo creo que esto no va a parar el día de la elección, ni va a parar al momento que se entregue la banda, si es que Claudia Sheinbaum gana. Ojo, porque aquí lo que el presidente quiere es seguir gobernando. Es el símbolo del gobierno más machista que tenemos en la historia reciente de nuestro país. Sí. Porque es el símbolo de decir, lo ha hecho como candidata, como aspirante o precandidata, como dices, ya no sabemos ni qué es, ¿no? Pero como precandidata lo hizo con el bastón, lo hizo obvio con el tema de la candidatura, ya lo dijiste tú. Pero lo hizo también como gobernante. Lo hizo cuando no supo Claudia qué resolver y qué responder ante los muertos de la línea 12 o ante la otra línea que se cayó también y que mató a una jovencita. Lo hace en cada momento en el que tiene que meter a la Guardia Nacional por el tema de la seguridad. Lo hace para salvar el tema incluso del COVID, que había manejo distinto de la pandemia en la Ciudad de México que con él. O sea, lo hace todo el tiempo. Es como decir, ya, aquí soy yo el que manda, ya, mijita, sí, chiquita, a ver, ¿no? O sea, este tipo de cuestiones terminan siendo las figuras machistas, no paternales, Luis, porque no es el papá hacia una hija, ¿no? Es la figura machista de, sí, te dejo tantito, pero aquí mando yo. Son los manotazos en la mesa que evidencian varias cosas. Entre ellas, que la campaña también tiene quizá el rumbo que no necesariamente le esté planteando, ¿no? Son como los correctivos de te voy a llamar para que todo el mundo se dé cuenta que aquí estamos trabajando. Y luego la respuesta de Claudia, a mí, Dios. Sí, yo creo que aquí hay una cuestión que evidentemente siempre se trata como de señalar al que violenta o al que abusa. Pero yo veo muy cómoda a Claudia Sheinbaum. Y más bien quizás sea la estrategia de la campaña, que así se demuestre y que así lo acepte. Muchas veces se critica en relaciones de abuso que el que abusa es el culpable, pero también yo veo pues muy tranquila a Claudia Sheinbaum imitando. Y una muestra de ello es el tema de la FIL. Vamos a ver qué fue lo que dijo el presidente, porque ni el presidente ni Claudia Sheinbaum fueron a la Feria Internacional del Libro, a pesar de que hay, me parece, un segmento que se identifica con la FIL, que está de acuerdo con que no vayan. Pero bueno, vamos a ver cómo lo dijo y regresamos. Que en la Feria del Libro de Guadalajara siempre es una especie de cónclave de derecha. ¿Sí? Ahí llegan todos los intelectuales, Vargas Llosa, ¿no? Krause, Aguilar Camín. Francisco Martín Moreno. Francisco. ¿Cómo Francisco? Martín Moreno. No, ese debe de abarrotar.
ahí, los salones. Y muchos. A mí me han invitado durante algunos años, nunca he ido. Nunca he ido, porque desde el principio. No, y tiene fama, buena fama. Porque incluso son muy buenos para la simulación, siempre lo hemos dicho. Entonces se invitaba a Saramago y a escritores buenos y progresistas. Además, como se destinaba y se sigue destinando mucho dinero público para eso, pues son gastos pagados, ¿no? En los mejores hoteles, buenos viáticos. Y no estoy en contra, nada más decir que tiene una tendencia conservadora. Yo por eso no voy. Bueno, es libre, pero ¿quién otro fue de candidato? Xochitl. Ah, no, pues tiene, sí, todos tienen derecho ahí. Todos tienen derecho. Sí, por ejemplo, Paco, que es un gran escritor y muy consecuente, siempre va. Y no hay problema de eso. Pero en general, siempre, al grado que al finado Raúl Padilla, que en paz descanse, hasta le dieron un premio en España, la monarquía. Y como todo, ustedes ven el Universal y van a encontrar que de 50 escritores, incluyendo caricaturistas, de 50, hay 5 que no son de derecha, que no son conservadores. De 50, 5, nada más, en el Universal. Entre esos 5 está Helio Flores, ¿no?, de los que me acuerdo. Ahí escribe Lorenzo Meyer. O sea, en el Reforma, de 50, pues ahí sí no hay ninguno. La risotada. Hay que recomendarles a los organizadores de la Feria Internacional del Libro, antes de cualquier cosa, llámenle al presidente para que les dé su lista de invitados. Lord Molécula, el chapucero, el charro político. Ese es el nivel que le interesa, claro, al presidente. Y no por demeritar un tema popular, sino por el desprecio que el presidente siempre muestra, Luis, al conocimiento. Siempre muestra a las personas que incluso en su muerte no se salvan de la descalificación, como el caso de Raúl Padilla, que al presidente el tema del reconocimiento no le gusta. Ese tema, incluso ayer leía un tuit de Viridiana, que titula Viri Ríos, ¿no? Sobre estos conceptos que se tiene de ya no importa ser profesionista, ya no importa ser profesional en las cosas que hagas, ya no importa que la cultura sea un elemento importante en la vida pública de este país. Lo que importa es que no vayas a ningún lugar, no te mezcles con nadie, mantente todo el tiempo dividido, porque es la política del presidente. En realidad, Luis, el presidente no acude a esos lugares porque no se enfrenta nunca a los problemas, tampoco se enfrenta al conocimiento. El presidente, yo no logro entender cómo hay quienes, en alguna ocasión con Olga Sánchez Cordero, en un debate hace 5 años que tuve con ella, decía, es que el presidente sabe mucho de historia. No, sabe mucho de sus historias, sabe mucho de sus inventos y se las cuenta todo el tiempo a su manera, ¿no? Quienes han ido a la FIL saben que es una sensación de adquirir libros y leer, y compras más libros de los que puedes leer en un tiempo razonable. Yo creo que el presidente hace mucho tiempo no lee un libro. ¿Leyó alguna vez? Yo creo que sí, pero ha leído los mismos muchas veces, de la misma forma que cuenta las anécdotas las mismas muchas veces.
lo interesante de todo esto es que habla del Universal. ¿Por qué no dice El País? Exacto. ¿Y por qué no va Claudia Sheinbaum? Pues que no El País y Claudia Sheinbaum se caen bien. Que no esperarían los del País. ¿Qué dijeron los del País respecto de que Claudia Sheinbaum no fue? Hay una tendencia del presidente de que si él no es el centro de atención, pues no va o lo minimiza o se enoja o lo desprecia o lo pelucea. Pero aquí lo que está haciendo el presidente López Obrador pues es que en un evento como este, en donde es la cultura, la lectura y el conocimiento, pues el presidente no figura en ninguna de las tres. Y antes de aceptar que él no tiene nada que aportar, prefiere decir que es algo de la derecha, el dinero y no sé qué, cuando, repito, la gente que lee El País y el país que simpatiza con Sheinbaum y con López Obrador de alguna forma, ahí están y ahí escriben y ahí platican y lo cubren todos. Entonces, yo creo que el presidente evidencia para todos, pues que ahí el presidente no juega y en donde no le sabe, pues entonces mejor lo minimiza. O en donde siente que sus debilidades que están expuestas, que además son evidentes, ¿no? Lo van a poner en aprietos y lo van a evidenciar todavía más, Luis. No solo no se arriesga, sino hace que el resto siga sin arriesgarse. Y a mí me parece, en términos de estrategia electoral, están en su derecho de decidir a dónde van y a dónde no van. Y si les conviene, y eso, en términos de estrategia electoral, está bien. Solo que me parece que además tu programa y el análisis de esto tiene que ver no solo con el tema de ganar votos, o sea, de cómo gana alguien votos, sino con el tema del país que queremos o que nos interesaría a todos. Y el espacio de la FIL me parece que es un espacio en el que deberíamos aspirar muchos, que hubiera ferias de libro en todo el país, claro, para aumentar el conocimiento de las nuevas generaciones, para incluso entender y platicar a las nuevas generaciones la pluralidad de este país que se refleja en los distintos géneros que hay para leer, pero también en las distintas formas de ver las cosas. Yo sí creo que el presidente llegó al 2018 con el apoyo de una gran parte de intelectuales que eran nacidos a la FIL, claro, y que además estaban ahí permanente, que son, sí, pero bueno, muchos se replegaron, Luis. Es más, hoy tú revisas y hay unos ataques enormes. Ya no vamos, digo, hay quienes terminaron desnudándose en sus verdaderas intenciones, conocimientos y capacidades ante asuntos de esta naturaleza. De Claudia, a mí no Empezando me extraña. Por Claudia, claro, ¿sí? A mí no me extraña que no vaya, porque ella no va a salirse del librito. Para ella, ella le dijeron, eso es lo que tienes que hacer, eso es lo que tienes que hacer. Es disciplinada. Sí, eso la hace capaz y le da características para ser una gobernante para todos. Desde mi punto de vista, no. Y fíjate, voy a contar algo rápido. Les voy a contar algo que pasó justo el año pasado en la FIL. Todavía no existía este programa. Yo fui a presentar mi libro y en la primera fila se sentó uno de los reporteros que se sientan en la primera fila. ¿De esos que mencioné yo? Sí. Y entonces, acabando mi presentación, me gritó y me dijo, lo que tú dices es mentira, no sé qué. Le dije, pues sí, acúsame con tu jefe, diciéndole, dile al presidente. Y ya pensé que iba a quedar. Entonces, de ahí nos movimos todos al stand de la editorial para que yo firmara autógrafos al libro, quien quisiera comprarlo, en fin. Pues este cuate se formó y me pidió que le firmara el libro. Compró el libro y me pidió que le firmara. Yo no entendí nada, le dije, bueno, con mucho gusto, tal. Al día siguiente puso una nota diciendo que, pues ya sabes, Denis Dresser y Lorenzo Córdoba y Luis Estrada, todos golpeando al presidente López Obrador en la FIL, por eso no fue el presidente, todo eso, ¿no? Y entonces yo le puse, bueno, este periodista, o lo que sea que es, que está diciendo que yo estoy golpeando al presidente, compró mi libro y además pidió que se lo firmara. Sí. Entonces, ¿cuál es el chiste? Bueno, al día siguiente volvió a... Es que a ti no te pudo romper los lentes. No, escucha esto. Al día siguiente volvió a escribir este personaje y dijo, después de explicar más extendida su resumen de la FIL, obviamente diciendo que todos fueron a mentarle la madre al presidente, para eso es la FIL según él, puso, por cierto, yo le pedí a Luis Estrada que me firmara el libro, dice él, o puso ahí, porque mi hija está estudiando psicología en la UNAM o no sé qué, y una de sus amigas está haciendo una maestría sobre desórdenes mentales y no sé qué, y entonces quería ver la letra de Luis Estrada para usarlo. Dije, ya, o sea, esto es, ¿no? Dije, bueno, pues... Si de desórdenes emocionales y mentales, pues nada más que vea las mañaneras. No, está bien, pero, oye, me había dicho y con mucho gusto participo en el experimento, pero que no venga a decir, ¿para qué gaste en comprar un libro? Creo que
hay una intención nuevamente del presidente de descalificar y de minimizar, porque es algo en lo que el presidente no se siente cómodo. Y lo que, otra vez, en este juego en el cual el presidente parece se hace el mustio, sí, que no tiene ningún problema y que deja que todo el mundo haga, es la opinión de lo que el presidente Vicente Fox mencionó en un tuit respecto de Mayra González, la esposa de Samuel García, el gobernador de Nuevo León, y la influencer, para que no digan que nada más es la esposa. Bueno, pues cómo se dieron las cosas y sobre todo cómo el presidente parece que está cool con el que... Le encanta. Sí, con una actitud que pues a mí me parece fue un comentario desatinado del presidente Fox, pero que el presidente López Obrador hace todo el tiempo y que el presidente López Obrador dice y hace desde las conferencias de prensa en un tuit. Vamos a ver cómo lo dijo y regresamos para comentarlo. No debe haber censura. No debe haber censura y que nada más que se entienda que todo eso que se hace de manera extravagante, grosera, de manera indebida, pues eso tiene un efecto de boomerang. Eso se regresa y afecta a quien envía un mensaje así o se comporta de esa manera. Por eso hay que aprender a autolimitarnos y no odiar y entender que en la política se puede tener adversarios, pero no enemigos. Y acuérdense de la frase bíblica: amar al prójimo como a uno mismo. Y por mucho enojo que haya, que respiren profundo, que cuenten hasta 10. O un tafil. O pasiflorine. No, al presidente ya hay que decirle que ya le baja las pastillas, ¿no? Más bien, sí, que no ande sugiriendo autorrecetarse, ¿no? Sí. Porque pues ya sabemos en qué acaba. Esto de la improvisación del presidente, yo creo que le preguntas cualquier cosa al presidente y te contesta. Sí. Y te da una respuesta de 20 minutos, lo que sea, te va a contestar algo. Se acaba la mitad del programa. Claro. Y en este caso, que el presidente hable de autolimitarse, pues ya es un chiste, ¿no? Es un chiste. Chiste que no es gracioso, además, porque pues es el presidente y porque él por años ha insultado, ha denostado, ha peluceado, ha agredido, ha ejercido violencia política de género. Sí. Todo eso. Todas las veces que lo ha hecho, pues el presidente se escuda en el tema de, bueno, pues es que mi pecho no es bodega, yo puedo decir... Yo soy distinto. Yo soy distinto, sí. Yo sí soy humanista, en fin, justificando, ya sabemos que mete la Biblia, ya sabemos todo esto, pero en todo caso no hay nada que demuestre que el presidente es contrario a lo que ahorita está criticando Vicente Fox. No dejemos, y pueden regresar tantito este video y observarlo, la pregunta viene de la primera fila, es decir, casi podremos pensar que le está dando pie para que el presidente pueda hablar de este tema y ni así puede dar una respuesta concreta, pues. Bueno, y deja la respuesta concreta, algo congruente en sus dichos y en sus hechos. Y yo empezaré primero por decir que es reprobable a todas luces un comentario como el que Vicente Fox hizo. Soy una militante del PAN, para todo mundo es conocido aquí, los que me conocen saben que yo jamás niego mi militancia, y lamento muchísimo lo que Vicente Fox hizo. Quiero separarlo en esas dos cosas, ¿no? Pero no debe hacerse porque, primero, Vicente Fox, el costo que va a pagar
y lo escribí en mi columna de los jueves en el Universal y lo hice en mi videocolumna, el costo que va a pagar el presidente es mucho más alto que solo la eliminación de la cuenta. Y es que de un plumazo, de un comentario, de un tuitazo, el presidente borró los avances que en política pública a favor de las mujeres se hicieron durante el sexenio de Vicente Fox. Y déjame mencionar solo 3 que me parece que son fundamentales. 1, evidentemente, la creación del instituto, por decreto, del Instituto Nacional de las Mujeres. Ahí fue el primer elemento de política pública que tuvimos. 2, incluso la píldora del día siguiente en un gobierno que se considera conservador, o incluso la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, en donde Xóchitl Gálvez fue titular, ¿no? Esas cosas terminaron siendo invisibles. Se invisibilizaron también las unidades de género, los avances de poder generar en el legislativo, acuerdos que llevaban a la creación de la propia Comisión de Equidad, en fin, la lucha de miles de mujeres que convergieron en el sexenio de Vicente Fox, que ahí se establecieron a pesar de este y otro comentario desafortunado durante el gobierno de Vicente Fox. Dicho esto, lo lamento todavía más porque eso ha hecho que el presidente tome de pretexto este tipo de cuestiones para querer distraernos de lo que sí pasa en el gobierno del presidente López Obrador. La política pública a favor de las mujeres completamente eliminado. El impulso de sus amigos como acusados de violación, Luis, de violación, en donde las víctimas no han tenido voz. La imposición que hoy se quiere hacer en el gobierno de Claudia Sheinbaum, y yo digo el gobierno de Claudia Sheinbaum porque sigue mandando ahí, Batres es, con todo respeto, también un títere y sigue mandando el observador en el gobierno de la Ciudad de México. La imposición de una fiscal que no atiende a las víctimas, la desaparición de por lo menos el 50% del presupuesto, que aunque digan que hay más dinero en el capítulo 13 del presupuesto de egresos de la Federación, no es cierto, señoras, porque están tomando en cuenta todo lo de los programas sociales que no tienen ninguna perspectiva de género. La desaparición de todas las unidades de género, la desaparición de todos los temas de prevención de la violencia, porque desaparecieron, por ejemplo, en la Fiscalía General de la República, todo el presupuesto para la prevención de la violencia. Y a mí me duele muchísimo porque un comentario de un tuit que, insisto, yo condeno y así lo he hecho y lo voy a seguir condenando, pasa por desapercibido. Pero además, fíjate bien, evidencia otra cosa que tiene que ver con el propio aludido, concretamente Esquirol, que está entrando a hacerle trabajo sucio a López Obrador, a quien el presidente defiende después de todos estos relajos. Porque, claro, y hablo porque en lugar de que el señor que saliera a la defensa y a la indignación de su esposa, ¿no?, a quien acaba, pues se evidencia que previo a su casamiento, pues las palabras con las que Samuel se dirige a Mariana nada tienen que ver con el respeto o con la cultura feminista. Los videos que salieron después de no enseñes la pierna o eres una, perdón, no quiero repetir, pero establece una palabra que a mí me parece que es gravísima para la propia Mariana o para cualquier mujer, ¿no?, de su pareja, su pareja, ¿no? O bueno, de quien sea, pero en especial de su pareja, o el asunto de esta explotación del carisma de alguien para fines personales. Y el señor se indigna y dice, ay, me ganaron el trending topic. O sea, me lo ganaron. ¡Qué bárbaro, Vicente! O sea, ¿cómo me estás quitando la popularidad? A mí, que soy tan bello, tan hermoso, tan inteligente, tan capaz, tan popular. Veme, soy lo nuevo. Es el machismo en su máxima expresión en todos los sentidos. Y nosotros no deberíamos estar aplaudiendo ese tipo de cuestiones porque las redes sociales se inundaron de defensa al personaje, no solo de Mariana, sino del otro señor, que su nombre prefiero ni siquiera mencionarlo, pero al señor nuevo se llenaron todos ahí en la expresión, cuando todo se trata de ellos. O sea, el machismo en su máxima expresión es la señal inequívoca de que este país tiene que cambiar y que las feministas no pueden ser feministas de ocasión. Y como panista te quiero decir, a mí me molestó más lo de Vicente y todo este contexto que te digo, porque quienes estamos trabajando en Acción Nacional siempre tenemos que demostrar que nuestra lucha a favor de las mujeres es genuina, porque siempre se nos demerita en ese sentido. Entonces, por donde le veas es lamentable, porque con esto se invisibiliza lo macho, superficial y misógino que es el gobierno de López Obrador y quienes hoy terminan siendo sus hijitos pequeños que están ahí. Papi, sí, ya estoy haciendo caso. Ahí va. Sí, yo creo que, como dices, esta acción demuestra
no solo el error de Vicente Fox y el desacierto y la sanción a la que se hizo acreedor, sino también la reacción mala de Samuel García. Sí. Y, por supuesto, lo que hace el presidente López Obrador, que lo ha hecho varias veces, no en un tuit. La indignación es por un tuit, como dices, pero pues el presidente López Obrador lo hace a cada rato. En la política pública, Luis. Y lo estamos diciendo que se le aplica a su candidata directamente, enfrente de todos. Entonces, ¿dónde está ese cambio que tanto se presume y que tanto se obliga por ley, en varios casos, a que se modifiquen conductas cuando son las figuras más importantes o las que estén de moda o las que han tenido la más alta responsabilidad en el gobierno, los primeros que se vuelven los violadores de esas leyes y esos acuerdos y esas costumbres que no terminan de cuajar y que hay toda esta inercia, por la razón que sea, coincido contigo, es reprobable por completo, pero pues así están y se las dejan pasar a unos y condenan a otros. Y yo creo que esa parte es como un poco contradictoria, ¿no? Yo veo a la gente que se dice izquierda y a la gente que se dice progresista que se vayan completamente contra Fox, lo entiendo, pero ¿por qué no se van contra el presidente López Obrador? De la misma forma. De la misma forma, cuando además está afectando a su candidata, pues. Ahí está. Perdón que me extienda en este tema, pero para mí sí es grave otro elemento y que quiero dejar muy claro, porque ya en este momento en donde se supone que tenemos que combatir la violencia hacia las mujeres, que es parte de las causas que tendríamos que encabezar todos o que sumarnos todos, termina siendo tan banal todo esto que ya no distinguimos entre victimarios y víctimas, porque terminan haciéndose selectivas las defensas de las mujeres o de la violencia en general, Luis, porque nos tiene ya no solo a las mujeres, o sea, esta violencia nos tiene lastimando a todos, la verbalización que se ha hecho es criminal, es incluso a veces insoportable, ¿no? Y la respuesta propia de alguien que tiene esta responsabilidad, que es afortunada por tener manejo de redes que tiene de manera para decir, y conmigo no te metes, perro, ¿no? O sea, Dios, no sé, es nefasto esto, porque esa misma respuesta, ¿sabes lo que hace? Lo que hace es desperdiciar el enorme potencial que se tiene para defender al resto de las mujeres que no tienen la voz pública como la tenemos algunas, otras en mayor proporción en otros ámbitos, para invisibilizar aquellas que sí están teniendo otros elementos que tienen adicionales. Todo el poder de la audiencia, sí, que no necesariamente estamos ayudándole a esas mujeres que no tienen la ventaja que tenemos muchas otras de tener una figura pública. Que un hombre te lo haga es la lucha que traemos todo el tiempo, pero que una mujer no se dé cuenta del potencial, siendo figura pública, siendo responsable pública, del potencial que tenemos para la defensa del resto de las mujeres, para mí eso es de lo más grave, porque estamos banalizando a las verdaderas víctimas que no tienen esa voz, que muchas sí tenemos. Tienes toda la razón y además no lo había pensado desde ese punto de vista, que creo lo más grave de todo esto es no solo que la respuesta de Mariana haya sido así, sino en específico asumir que ese tweet o ese post en X no fue solo de ella, fue de un equipo. Exacto. Y ese equipo tiene que ver con el gobernador y con Movimiento Ciudadano, que se dice un partido progresista, que debió de alguna forma revisar. Porque supongo que, repito, es una forma de contestar colectivamente. Claro. Porque, pues, quienes asociaron a Movimiento Ciudadano, a la campaña de Samuel García, al gobernador y a Mariana, pues fueron los de Movimiento Ciudadano. Exacto. No fue ella, no fui yo, no soy yo. En fin, son ellos mismos. Entonces, la respuesta de ella es una respuesta casi te diría institucional. Luis, ¿Y eso es lo mejor que pueden hacer? ¿Eso es lo mejor que puede hacer Movimiento Ciudadano con este tema? No fueron ni siquiera capaces de condenar la llegada a la vicepresidencia de la mesa directiva de uno de los suyos, un senador de Movimiento Ciudadano que llegó a la Cámara de Senadores hace 5 años con señalamientos de violencia de género acusado por su exesposa y que hoy, fíjate, los argumentos de MC es que es una campaña de desprestigio. O sea, los mismos argumentos, ¿le suenan? Es una campaña de desprestigio. Sí, igual que. ¿Le suena eso? Sí, claro. Entonces, ¿qué más evidencia que
que el feminismo de algunos es selectivo. Es interesante ver esto, cómo se va a desarrollar en los próximos meses en campaña, porque me parece con la cláusula de paridad va a haber muchos resbalones, por decirlo de alguna forma sencilla, de un lado y de otro. Y vamos a ver quiénes constantemente cometan este tipo de errores, y creo que es muy importante estar al pendiente, de esto. Y por último, en otro pendiente también que me parece que ha sido realmente lamentable es cómo el Senado ha dejado pasar nombramientos. Hay 139 nombramientos pendientes de aprobarse en el Senado, y es este modelo de colonización del presidente López Obrador, de no, de las instituciones. de no dejar que tomen decisiones, paralizarlos. Ya lo vimos con el INAI, cuánto tiempo pasó, lo está haciendo con el Tribunal Electoral, lo está haciendo de alguna forma con la Suprema Corte. Y entonces cuando la Suprema Corte dice, bueno, pues es que el Senado tiene que, por ley, decidir, votar y no hacerse patos, el presidente López Obrador, pues evidentemente le dan un pretexto más para lanzarse contra el Poder Judicial. Vamos a ver cómo lo dijo, regresamos para comentar ese tema y terminar el programa. Poderes independientes, autónomos. No puede un poder situarse por encima de los demás. No puede haber un supremo poder conservador, como quisieran algunos. Sería como el regreso del predominio del poder ejecutivo. Así era el régimen porfirista y también revolucionario, que no cambió. Se hablaba en la Constitución de 3 poderes, pero en la práctica el poder de los poderes era el Ejecutivo. El Poder Judicial y el Poder Legislativo eran apéndices, estaban subordinados al Ejecutivo. Los ministros eran subordinados al presidente, los legisladores. Todo esto se creó en el porfiriato. Porfirio Díaz ponía a los gobernadores, que por lo general, en su mayoría, eran hombres de su confianza, hombres fuertes, la mayoría militares, que tardaban gobernando un estado 15, 20 años. En la mayoría de los estados gobernaron 2 en 34 años. 2. Hasta que morían, los quitaban. Un poco lo que él significó a nivel nacional. Y lo mismo los diputados y los senadores. Él los nombraba. Se sabía de antemano quién iba a ser diputado, quién iba a ser senador. Llegó la situación a ser tan especial porque, como siempre se reelegían, ya no quedaban lugares, siempre eran los mismos. Hay un ensayo de Alfonso Reyes sobre su maestro de la Escuela Nacional Preparatoria. A
ver, si pudiéramos ponerle nombre a este video en especial, yo le pondría así: Andrés Manuel Díaz Obrador es su nombre y cinismo es su apellido. Sí. El señor está describiendo exactamente lo que hace. Pone gobernadores. Ajá. A ver, no, señor, no los elige el pueblo, no nos engañemos. Pues las Él encuestas decide son una quién simulación. va. Oye, pregúntenle a Clara Brugada, por favor. Pregúntale a Marcelo Ebrard. Pregúntenle a Marcelo Ebrard, a ese mejor pregúntenle. Sí, ya perdí una, que por cierto me evidenció aquí mi amigo, pero perdí una apuesta. Pero pregúntenle a Clara Brugada, a Marcelo Ebrard, pregúntenle a Eduardo Ramírez en Chiapas, ¿no? Pregúntenle, por favor, a Claudia Sheinbaum. Por supuesto. ¿Quién pone gobernadores? Que no manda, no hay división de poderes. Pregúntenle quién manda en el Senado y quién manda en la Cámara de Diputados. Y ahora que quiere mandar el Poder Judicial, ¿por qué se salió Saldívar? Pregúntenle a Loreto Ortiz y a Yasmín Esquivel. Claro. Y pregúntenle, por favor, a los generales y militares y esos temas. Pues, ¿quién les da todos los contratos? Pregúntenle a quién le encanta el poder militar. Pregúntenle. Es cínico, es descarado, es desproporcionado. Es hasta indignante, Luis. Yo lo escucho y sí siento que el estómago se me revuelve cuando veo con qué facilidad el presidente piensa que además todo lo que nos dice, todos somos idiotas y no lo vamos a creer. Me parece patético el señor, cuyo apellido, insisto, es cinismo. Y fíjate que todo se deriva y esta sarta de anécdotas históricas que sabemos no es historia, sino es cómo él ve la historia, cómo la ajusta para sus propósitos de discurso, tiene que ver con un enojo y una frustración que tiene el presidente López Obrador de que no sabe negociar políticamente. Sí. Repito, lo he dicho aquí muchas veces, un líder muy importante, quizá el más importante en los últimos 30 años en México, pero de eso a que sea un político que negocia, no. Porque si no escuchas, si no cedes, no puedes negociar, ni en política ni en nada. Y el presidente López Obrador no cede, no ha cedido, no lo ha negociado, en fin. Que entonces le digan, a ver, presidente, esto está pendiente y lo que pasa es que tú estás explícitamente dando la instrucción de que no se mueva, sí, le trae como reacción esta retahíla de anécdotas y comparaciones, siempre con el peor escenario posible. En algún momento he platicado de que las crisis del presidente siempre las minimiza, tratando de decir, bueno, pues es que el COVID no estuvo tan grave porque si hubiera estado grave entonces nos hubiéramos muerto todos. Pero como no nos morimos todos, entonces no estuvo tan mal. Aquí lo que está haciendo el presidente en este caso al decir, bueno, nosotros no lo estamos haciendo perfecto, pero no nos parecemos a la dictadura de Porfirio Díaz, o no nos parecemos a lo que él llama el periodo neoliberal, del cual él fue funcionario en el sexenio de Miguel de la Madrid. Es decir, siempre trata de comparar con algo que en el imaginario es completamente perdido, catastrófico. Exacto. Y todo, para entonces decir, ¿cómo podríamos estar? Y cómo estamos ahora no está tan mal, así que no te quejes. Exacto. Cobra tu dinero y sigue votando por mí. Y además, fíjate, en ese elemento... Y apruébame en las encuestas. Exacto, que siga siendo el más popular. Más importante. El chulo, de bonito, precioso que soy. Fíjate, Luis, eso que planteas además con los datos, llamémosle, de la historia reciente, tiene que ver también con que las nuevas generaciones no conocen, y yo no sé, es más, si tú traes aquí tu credencial de elector claro, para votar, pues nomás préstame, nada más para que todo el mundo sepa ahí. A ver, muchas de las generaciones que hoy están participando, cuando nacieron no tenían derecho a su credencial elector con fotografía. Claro. ¿Qué significa esto y por qué lo menciono ahora? Pues porque hay nuevas generaciones a las que no se les ha enseñado justamente el porqué de las instituciones, el porqué de los cambios en estos 30 años, el porqué de los avances. ¿De dónde venimos? Que tiene, exacto, porque pareciera ser que de dónde venimos, el presidente solo tiene dos recuerdos. Y el recuerdo es de lo que añoró toda la vida, es decir, el presidente que era el dueño de todo, y por eso su estilo de gobernar, por eso para todos es novedoso, estas nuevas generaciones es novedoso su estilo, porque no conocieron lo anterior y tampoco hubo quien, y ahí sí reconozco que falta la educación cívica, la cultura cívica, de haber planteado y hacer el reconocimiento de las luchas que muchos dieron para contar con las instituciones que tenemos hoy, y no supimos hacerlo, porque estas nuevas generaciones, claro, que si escuchan a Porfirio Díaz, ¿no?, que fue de lo peor, que se mantuvo en el poder, hace más de 100 años, ¿no? Porfirio Díaz, ¿no? Vaya, porque no conocen, pues es más fácil que se acuerden de eso que de Manuel Barlet, porque lo tienen aquí, ya se purificó, ¿no? Claro. O es más fácil que se acuerden de Nacho Valle, porque se purificó, o incluso de funcionarios, por cierto, el actual
quien es titular del Instituto para Devolver al pueblo lo robado, el que era titular, que se fue como aspirante en Guanajuato, que está acusado de violación, por cierto, y de acoso sexual. O sea, son esas figuras de antes que el presidente quiere traerse al presente. Claro. Y curiosamente patea el pasado del que él pertenece y que añora y que se la pasa viviendo ese pasado. Es patético. Y que él ejerce, como patético, dices, ¿no? Sí. Que él practica y que la única cosa que le queda es tratar de minimizarlo comparándose con un escenario completamente, pues, desconocido para las nuevas generaciones. Tan lejano además, ¿no? Sí. Que pues no puedes comparar el México, ni siquiera el de hace 20 años con el Exacto. México actual. ¿Cómo vas a compararlo con el de hace 100 o 200 años? Que eso es finalmente lo que el presidente busca todo el tiempo. Pero bueno, pues mira, yo creo que el día de hoy hemos de alguna forma evidenciado con las propias palabras del presidente todas las acciones que le llevan a contradecirse y a demostrar no solo su verdadero perfil, sus preferencias, sino también la forma en la que improvisa y lo que hace todas las conferencias de prensa. Alguien le debería recomendar que por su bien ya las pare, pero la verdad es que yo creo que las va a intensificar. Ya duran 120 minutos ya en promedio. Yo diría que alguien debe recomendar que por el bien de este país ya se vaya, por Dios. O sea, oye, ya nos urge que se vaya, es lo único que queremos. Que por favor, amigas y amigos, no se autorreceten, no, ya ven en qué puede acabar, ¿no? Sí, por favor, cuídense. No sea que terminen en las mañanas con sus familias dando una conferencia para avisarles a todos en la familia qué es exactamente lo que deben hacer y se la pasen hablando durante el café. No, por favor. Pero bueno, pues con esto despedimos. Te agradezco nuevamente que hayas estado con nosotros. Gracias, Luis. Es siempre muy estimulante y muy divertido platicar contigo de política, Luis. Aunque sea una tragedia, pues aunque bueno, ya veámonos un poco de ello. Y por supuesto, gracias a ustedes por acompañarnos. No olviden de suscribirse, de mandarnos sus comentarios, darle like y nos vemos la próxima semana, todos los viernes a las 9 de la mañana en el Ridículo de AMLO, aquí por Atypical TV.